Bueno, mis hermanos, buenas noches, bienvenidos aquí con ustedes. Me da gusto verles. Vamos a estar en el libro de Reyes. Vamos a tener 40 versículos aquí en este libro de Reyes 18. Primera de Reyes, hermana, 18, capítulo 18. Sí, Primera de Reyes. Sí, en el capítulo 18. Vamos a estar, digamos, en el capítulo 18 del verso 1 al 40. Pero vamos a orar esta tarde, digamos, dándole gracias a nuestro Dios por esta oportunidad que nos da. Bendito Dios y buen Padre nuestro, Señor Dios, te estamos agradecidos, bendito Padre, porque esto es bueno, bendito Padre. Señor Dios, gracias por haber andado con nosotros, con cada uno de los que estamos aquí presentes. Bendito Dios, gracias por tener cuidado, Señor, de nosotros, de cuidar de todo peligro, de toda maldad, Señor, de toda enfermedad, Señor Dios, porque sabemos que tenemos un Dios vivo que nos cuida, que nos protege de toda maldad, mi Dios. Bendice también a las personas que han de venir esta tarde, Señor, de escuchar de tu palabra, Señor Dios. Y te pido, bendito Padre, que me des de tu sabiduría, de tu poder, Señor Dios, para que lo que hable, Señor Dios, sea de edificación aquí a nuestros hermanos, bendito Padre, sé con cada uno de nosotros. Y que tu Santo Espíritu siempre more en cada uno de nosotros, mi Dios. Y te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, mi Dios. Bendice a todas las personas aquí presentadas, Señor, que tu Santo Espíritu more siempre en nosotros, mi Dios. Y te damos gracias, Señor, una vez más. En el nombre sagrado de ti, Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice en el verso primero, dice así. Dice, pasando muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Entonces dice el verso 2, fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Fíjense cómo, digamos, en aquel tiempo también como el Señor le dice a Elías, pues dice, pasando muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo, ve y muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era de gran manera en Samaria. Entonces estaban pasando una necesidad muy grande, ¿verdad? Había gran hambre en Samaria, ¿verdad? Y entonces el Señor le dice a Elías, ve y muéstrate acá. Y entonces, pues Elías va y se muestra acá, porque digamos, se muestra como el Señor le había dicho, entonces va y se muestra acá. Y luego pues le dice, y fue Elías a mostrarse acá, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Ahías, su mayordomo. Ahías era en gran manera temeroso de Jehová. Acab pues tenía un mayordomo, siempre tenía sus trabajadores, ¿verdad? Entonces Acab pues manda, digamos, dice, Acab llamó a Ahías, su mayordomo, y Ahías era en gran manera temeroso de Jehová. Entonces este mayordomo que tenía acá, pues era temeroso de Dios. Entonces va y le ordena, ¿verdad? Digamos, acá le ordena, digamos, a Ahías que vaya, ¿verdad? Entonces, como este hombre era temeroso de Dios, ¿verdad? Dice, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Ahías tomó a 100 profetas y los escondió de 100, de 50 en 50 en cuevas, y los sustentaba con pan y agua. Esta persona, digamos, Ahías, pues era una persona temerosa de Dios, ¿verdad? Y como este
Este señor, digamos, el verso 4 dice, porque cuando Betsabé destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentaba con pan y agua. Gracias, hermana, por bienvenido. Mi hermana me llamó ahorita, apenas iba entrando, y me llamó la hermana que quiere venir, ¿verdad? Porque en veces pues ya estamos aquí y entonces pues la puerta se queda laqueada, ¿verdad? Y ya pues ya no salimos, ¿verdad? Y pues así ha sucedido en otras ocasiones también, porque ha venido también la hija de nuestra hermana Rosita y en veces pues no trae llave ella, ¿verdad? Pero los que traen llave pues podemos entrar, ¿verdad? Pero los que no traen llave pues digamos siempre, digo yo, porque pues la hermana Ernesto trae llave, ella siempre está aquí. Y cuando pasa esa cosa, bueno, pues me acuerdo el número de la hermana, le voy a echar una llamada para que venga a abrirme, ¿verdad? Pero en veces no traigo tampoco su teléfono, y es lo que sucede. Hermana, estamos en el libro de Primera de Reyes 18. ¿Primera de Reyes 18? Primera de Reyes 18. Vamos a estar en 1 Reyes 18 del 1 al 40 y este pasaje, digamos, está larguito, digamos, pero vamos a tratar de explicarlo, digamos, como está escrito aquí. ¿Lo encontró? Empieza diciendo, hermana, digamos, el verso 1, dice, en el verso 18, dice, pasando muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo, ve y muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Sabiendo que en aquellos tiempos, pues siempre el hambre era terrible, ¿verdad? Porque había hambre, digamos, en gran manera, ¿verdad? En esta ciudad de Samaria, ¿verdad? Dice, y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Dios. Este hombre mayordomo de Acab, pues era temeroso de Dios. Siempre él tenía el temor de Dios, siempre, aunque estaba bajo mando de un personaje, ¿verdad? Siempre era temeroso de Dios. Entonces sigue diciendo el verso 4, dice, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Este mayordomo, como era temeroso de Dios, y este personaje, pues siempre pues estaba contra los profetas de Jehová, ¿verdad? Y entonces este mayordomo, como era temeroso de Dios, pues escondió a 100 profetas y los escondió en 50, digamos, en cuevas. Y entonces este personaje, este mayordomo, siempre los sustentaba, dice, con pan y agua, digamos, siempre les daba de comer, ¿verdad? Su alimento era pan y agua, que eran bastantes, eran 100 personas de esos profetas, en los cuales este mayordomo del 50 los escondió en una cueva, y él siempre pues se preocupaba por darles de comer, les daba agua y pan. Ese era su sustento a estos profetas que este mayordomo había escondido, porque eran, digamos, perseguidos por este personaje Jezabel. Pero sigue diciendo el verso 5, dice, y dijo pues Acab a Abdías, ve por el país a todas las fuentes de agua y a todos los arroyos, a ver si al caso hallaremos hierba con que conservemos a la vida de los caballos y de las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Entonces Acab manda a su mayordomo que vaya por todas las fuentes de aguas y de los arroyos, a ver si al caso, digamos, encontraba hierba, ¿verdad? Para alimentar a sus caballos y a sus mulas, porque tenían, digamos, miedo que se fueran a quedar sin sus caballos y sus mulas, pues era el único
transporte que tenían para poderse trasladar de un lado a otro. Viene siendo como ahora nosotros, para trasladarnos a cierto lugar, pues tenemos nuestro carrito, gracias a Dios, ¿verdad? Y en aquellos tiempos, pues eran tiempos muy diferentes a los nuestros, ¿verdad? Siempre se trasladaban de un lado a otro en bestias, en carros, y pues siempre era pues un sacrificio para ellos lo que hacían, ¿verdad? Porque era el modo de donde ellos se podían trasladar por medio de los caballos y de las mulas. Entonces ellos tenían esa preocupación porque la sequía era bastante. Entonces acá mandó a su mayordomo que fuera por los arroyos, por los ríos, para ver si podía encontrar pastos para que sus caballos o sus mulas no murieran, para que no se pudieran quedar sin nada. Entonces trataban de encontrar algo para poder alimentar a sus bestias, ¿verdad? Entonces esta era la razón en la cual mandaba acá a su mayordomo. Dice entonces, dice el verso 6, dice y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acá fue por un camino y Ares fue separadamente por otro. Dice, y entonces, dice, yendo Abdías por el camino se encontró a Elías, y cuando lo reconoció se postró sobre su rostro y dijo: ¿no eres tú mi señor Elías? Dice entonces, cuando este mayordomo se separa ya de acá, se separa por su camino, entonces este mayordomo se encuentra al profeta Elías. Entonces le dice, él lo reconoce, ¿verdad? Dice, encontró a Elías y cuando lo reconoció se postró sobre él, sobre su rostro, y le dijo: ¿no eres tú mi señor Elías? Siempre como este mayordomo reconocía a los profetas, ¿verdad? En el cual, digamos, siempre tenían un buen concepto de la palabra de nuestro Dios, que eran temerosos de Dios. Entonces este mayordomo, como era temeroso de Dios, reconoció a Elías. Entonces lo reconoció. Entonces dice el verso 8, dice, y él respondió: yo soy. Ve y di a tu amo, aquí está Elías. Entonces cuando este mayordomo encuentra a Elías, pues ya le dice Elías, dice: yo soy. Dice: ve y di a tu amo, dice, aquí está Elías, diciéndole: ve y avísale que yo estoy aquí. Entonces, pues era el mayordomo de Acab, digamos, mayordomo, ¿verdad? Entonces, pero dijo, entonces el mayordomo de Acab, Abías, le dice, pero él dijo: ¿en qué he pecado para que me entregues a tu siervo en manos de Acab para que me mate? Entonces, este mayordomo no quería ir a presentarle a este señor, a este personaje, ¿verdad? Porque dice: ¿por qué, digamos, he pecado para que me mandes con mi amo para que me mate? Entonces dice el verso 6, dice el verso 9, pero dijo: ¿en qué he pecado para que me entregues a tu siervo en manos de Acab para que me mate? Dice el verso 10, dice: vive Jehová tu Dios, que no ha debido nación ni reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido: no está aquí. Y reinaremos a naciones, y ha hecho jurar que no te han hallado. Y luego dice el verso 11, y ahora tú dices: ve y di a tu amo, aquí está Elías. Entonces fíjense cómo este hombre, el mayordomo, siempre le tenía miedo a Acab, porque siempre ya había encontrado a Elías. Entonces Elías dice: ve y muéstrate a tu amo y dile que aquí estoy yo, dile que estoy aquí, que venga. Entonces dice el verso 12, dice: acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa, y al venir yo a dar las nuevas a Acab, al no hallarte, él me matará. A tu siervo teme a Jehová desde su juventud. Entonces Abías, como era temeroso de Dios, siempre había servido al Señor desde su juventud. Entonces dice el verso 13, dice, no
¿no ha sido dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová? Que escondí a 100 varones de los profetas de Jehová en 50 en cuevas, y los mantuve con pan y agua. Siempre este señor pues siempre temía, digamos, acá, porque era un hombre, pues, era un señor, pues, quizás duro, ¿verdad? Porque, digamos, como Elías mandaba, digamos, que le avisara a Acab que ya estaba él allí. Entonces, pues, no quería ir a avisarle porque siempre a Elías, pues, le tenían siempre, pues, respeto, ¿verdad? Porque, francamente, pues, iba este mayordomo y, pues, no quería darle las noticias que Elías estaba allí. Pero sigue diciendo el verso 14, mis hermanos, dice así. Dice, ahora tú ve y di a tu amo, aquí está Elías, para que él me mate. Dice, para que él me mate. Y le dijo Elías, dile Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Elías se va a mostrar acá. Entonces Elías era una persona pues siempre, pues grande, ¿verdad? Siempre lo tenían por respeto. Dice entonces, dice entonces el verso 16, entonces Abías fue a encontrarse con Acab y le dijo, y le dio el aviso. Acab vino a encontrarse con Elías. Entonces este mayordomo fue y habló con el rey ¿verdad? Entonces dice, aquí está Elías. Entonces ya se viene a encontrar con Elías. Cuando Acab, entonces dice el verso 17, dice, cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que perturbas a Israel? Entonces Acab culpa a Elías, diciéndole, ¿eres tú? ¿Cómo le dice Acab, digamos, a Elías? Dice, ¿eres tú? Dice, cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Entonces Acab ya le echaba la culpa a Elías, ¿verdad? Entonces Elías dice, no, ¿cómo yo voy a perturbar a los profetas de Dios? Entonces, dice el verso 18, y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Entonces Elías les da la respuesta acá, dice, no, yo no, dice tú y la casa de tu padre persiguían a los profetas dice, y respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Entonces el padre de Acab dejaron los mandamientos de Jehová por seguir a los Baales. Entonces ahí ya le reprende Elías a Acab que él no era que perturbaba a los profetas de Jehová, sino que Acab era él y su padre. Dejaron los mandamientos de Jehová por irse detrás de otros dioses. Entonces, ¿qué pasa ahora también? En veces nosotros como cristianos, en vez de ahorita se da uno cuenta por las redes sociales que conociendo la palabra de nuestro Dios, cómo se da uno cuenta cuando se suben las redes sociales y vemos las imágenes que están en sus habitaciones, en sus salas. Entonces eso pues en realidad todavía están pensando en seguir y confiando en esos ídolos que en realidad para nada nos ayudan, porque en realidad un ídolo pues no puede oír, no puede hablar, y siempre, digamos, conociendo la palabra de nuestro Dios, como tenemos todavía esas imágenes en nuestros hogares. Entonces, ya conociendo la palabra de nuestro Dios, debemos pues dejar de servir a esos dioses, conociendo la palabra de nuestro Dios, porque Dios es un Dios celoso, en la cual quiere que la adoración nada más sea que la adoremos a nuestro Dios y no a otros dioses. Entonces, como le dice aquí Elías, ya se desciende, porque dice, y respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Entonces dejaron Acab y la casa de su padre,
dejaron los mandamientos por seguir a los Baales. Entonces Elías, siempre de lugar ser reprendido Elías, él los reprende a Acab y a su padre y a toda la casa de su padre. Entonces dice entonces el verso 19, dice: envía pues ahora a congregarme a todo Israel en el monte Carmelo, y a los 450 profetas de Abal y a los 400 profetas de Acera, que comen en la mesa de Betzabel. Entonces ya Elías le envía pues envía pues ahora y congregame a todo Israel en el monte Carmelo. Entonces Elías ya le dice: manda ahora que se congreguen todos en el monte Carmelo, dice, a toda la congregación, a todos los de Israel, dice, en el monte Carmelo, dice, y a los 450 profetas de Abal también, que se reunieran en el monte Carmelo. Entonces ya se reúnen ahí, y luego también los 400 profetas de Acera, que comen en la mesa de Betzabel. Entonces ya hacen ese acuerdo, que se van a reunir en el monte Carmelo, pues para discutir el problema que está sucediendo, ¿no? Porque a veces dejamos los mandamientos de nuestro Dios para ir atrás de otros dioses, y eso pues en realidad, teniendo el conocimiento de la palabra de nuestro Dios, no debe ser así. De nosotros debemos quitar de nuestra mente, de nuestro pensamiento, pues de servir a otros dioses, porque en realidad, pues cuando estamos en nuestra ignorancia, que no sabemos de la palabra de nuestro Dios, pues todos pasamos por ese extremo, ¿verdad? Digo yo, en mi ignorancia, cuando no conocía la palabra de nuestro Dios, siempre pues íbamos a los santos, ¿verdad?, en la cual nuestros padres nos inculcaron, pero en realidad, digamos, no los culpamos porque pues ellos también, digamos, nos inculcaron en esa forma, ¿verdad? Y a nosotros siguieron esa tradición de los hombres, en la cual, digamos, también nos inculcaron a nosotros, ¿verdad? Pero hubo siempre alguien que nos hablara de la palabra de nuestro Dios, y fue cuando encontramos a nuestro Dios, porque en realidad estábamos perdidos y cegadamente, que no conocíamos a Dios. Sí pensábamos que había un Dios, pero en realidad la honra no era para Dios, era para los santos, pero los santos no tienen ningún poder. El que tiene el poder es el Señor, porque de Él dependemos, del Señor depende nuestra vida, y en sus manos estamos. Cuando Él dice hasta aquí, porque todos tenemos nuestro tiempo, mis hermanos, el Dios tiene el control de todos nosotros, de toda nuestra vida. Él tiene el control de cada persona, y sabemos cuándo vamos a ir a darle cuenta a nuestro Creador. Por eso la palabra de nuestro Dios dice que nos preparemos para cuando venga el día del Señor, estemos pues prestos para verle cómo se va a presentar, como dice en el Evangelio de San Juan. Dice: no se turbe nuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo se lo hubiera dicho, pero el Señor nos está diciendo la verdad, digamos, que Él va a ir a preparar lugar para donde Él esté, vosotros también estéis. Entonces esa es la esperanza que tenemos nosotros, un día estar con el Señor, porque en realidad aquí en esta tierra estamos de peregrinos, mis hermanos. Aquí en vez estamos muy afanados porque nos falta esto, pero siempre Dios tiene cuidado de nosotros. Él siempre nos da lo necesario, y en veces renegamos porque nos pasan cosas que no tenemos, pero digamos, dice la palabra de Dios, estemos conformes con todo que el Señor nos da, porque el Señor es bueno y su misericordia es para siempre. Nomás que nosotros como humanos en veces le fallamos. Tenemos un vestido, tenemos un techo, tenemos comida, tenemos un pan, y en veces renegamos, en veces queremos más y más, pero eso no debe ser así. Debemos darle gracias a Dios en todo, porque Dios siempre tiene cuidado de cada uno de nosotros. Entonces debemos estar siempre agradecidos con nuestro Dios por lo bueno que es con nosotros. A veces nosotros pues no sabemos apreciar lo que Dios nos da, ¿verdad? Porque es una bendición que al amanecer, digamos, despertamos y vemos sus maravillas, vemos la claridad del día. Es una bendición que el Señor nos da cada día cada día que amanecemos y despertamos y amanecemos y vemos el nuevo día.
es una bendición de Dios, que siempre Dios tiene cuidado mientras dormimos, porque sabemos que el sueño, la muerte viene siendo como un sueño. Quizá vamos a dormir, pero quizá no vamos a despertar. Pero sabemos que Dios siempre tiene cuidado de nosotros. Mientras dormimos, Él siempre está trabajando en nuestro corazón, como Él nos ha hecho a su imagen y semejanza. Siempre Dios tiene cuidado de nosotros. Sabemos que un día todos tenemos nuestro tiempo y un día el Señor nos va a recoger, ¿verdad? Pero sabemos que el Señor siempre tiene cuidado de nosotros. Y gracias a nuestro Dios porque Él es bueno. Dice, mis hermanos, entonces dice el verso 20, dice así, ya cuando ya están reunidos aquí, digamos, el pueblo de Israel y todos los avales, dice, ya cuando dice el verso 20, entonces dice, Elías y los profetas de Abal. Dice, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Entonces dice el verso 21, dice, acercándose Elías y todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si es Abal, ir en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Fíjense, siempre como cuando ya están reunidos el pueblo de Israel y los profetas, siempre les dice Elías al pueblo, dice, ¿hasta cuándo? Siempre nuestros pensamientos están divididos en dos pensamientos, que andamos, claudicaréis en dos pensamientos, quiere decir que está pensando en Dios y en los ídolos. Entonces dice, esto no debe ser así. Entonces, dice así, dice, acercándose Elías y todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? No es un pensamiento, son dos. En veces nosotros quizás estamos aquí en el santuario escuchando la palabra de nuestro Dios, y en veces viene el enemigo y divide en dos pensamientos. Quizás estamos pensando en el Señor o estamos pensando en otras cosas. Entonces es que estamos, digamos, dividiendo los dos pensamientos. Cuando venimos a escuchar la palabra de nuestro Dios, debemos tener un corazón sencillo, un corazón noble. A lo que estamos aquí, venimos con un propósito de estar agradecidos con nuestro Dios y que nuestro pensamiento sea siempre el pensamiento de estar con Dios. Que nuestro pensamiento no se va con otra imagen o pensando en otras cosas, pero en veces el demonio siempre, cuando estamos aquí en el santuario alabando a Dios, siempre el demonio no pierde tiempo, mis hermanos, siempre pone pretextos o pone pensamientos en la cual, digamos, no debemos, así como dice el profeta, digamos, que estamos en dos pensamientos. Entonces, cuando venimos aquí, hay que darle toda la gloria a nuestro Dios y que los pensamientos siempre sean puestos en el Señor. Pero siempre el pensamiento es tan rápido, que usted no lo puede, digamos, detener, que cuando usted se va el pensamiento en otro, quizás está escuchando la palabra y se viene el pensamiento y su pensamiento se fue en otro. Entonces ahí se está dividiendo entre Dios y otro pensamiento. Entonces que nuestro deseo sea así, de servir al Señor, de estar escuchando la palabra de nuestro Dios. Pero sigue leyendo así, mis hermanos. Ahora dice en dos pensamientos, como dice, si Jehová es Dios, seguidle, y si es Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Entonces, como quien dice, se quedaron, digamos, pues no dijeron sí o no, sino que se quedaron sin responder palabra. Pero sigue diciendo el verso 22, dice, y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Abal hay 450 hombres. Entonces dice Elías, yo nada más he quedado como profeta de Abal. Dice, y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Abal hay 450 hombres. Entonces imagina, nomás quedaba Elías, profeta de
del Señor, ¿verdad? Y los de Abal pues eran 450. Entonces, pero fíjense cómo él sigue diciendo. Dice entonces Elías, dice, dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y partirlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongáis fuego debajo, y yo prepararé el otro buey y lo pondré en la leña y ningún fuego pondré debajo. Entonces fíjense cómo Elías, ya de ver que el pueblo no había respondido ni se había defendido, digamos, dicho, bueno, pues estamos siguiendo al Señor, estamos siguiendo los Baales, sino que se quedaron callados con lo que les decía Elías. Pero entonces Elías les da una respuesta, digamos así, dice, denos pues 2 bueyes y escojan uno de ellos y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo. Dice luego, dice el 24, dice, y luego dice, invocad luego vosotros el nombre de nuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiese por medio del fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, está bien. Fíjense cómo siempre los profetas, digamos, cuando les dijo Elías que les dieran un buey, ¿verdad? Y lo partieran, entonces lo pondieran en leña, pero no pondieran ningún fuego, sino que, digamos, iban a rogar que Dios, digamos, iban a poner a preparar el toro o el buey, digamos, en pedazos y le iban a poner leña, pero no iban a poner ningún fuego. Entonces dice Elías, y el Dios que respondiera esa cosa, digamos, ese fuego iba a venir del cielo, porque no iba a venir, digamos, que le iban a poner allí, como dice, invocad luego vosotros el nombre de nuestros dioses, y invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiese por medio de fuego, ese sea el Dios de todo el pueblo. Respondió así diciendo, bien dicho. Entonces, van a poner a preparar todos ese preparatorio que van a hacer, pero allí los Baales van a aclamar a sus dioses, y entonces el Dios que respondiese por medio de fuego, pues ese iban a estar, digamos, como quien dice, entonces los Baales estaban conformes que sus dioses iban a responder, que el Dios iba a responder por medio de fuego a lo que habían preparado. Entonces dice Elías, y el Dios que respondiese, ese sea el Dios de todos. Entonces el pueblo de los Baales, como está bien dicho, entonces como que quedaron conformes por lo que Elías les había propuesto, que no iban a poner ningún fuego, y el fuego iba a descender del cielo porque iban a clamar a Dios, y Dios iba a responder por medio del fuego para que se hiciera ese sacrificio. Y entonces, bueno, quedaron de acuerdo, digamos, los Baales, lo que les había dicho Elías. Dice entonces Elías dijo a los profetas de Abal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, y invocar el nombre de nuestros dioses, más no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon y invocaron el nombre de Abal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Abal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese, entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Fíjense cómo Elías les dio la oportunidad a los Baales, porque eran más, ¿verdad?, de los profetas de Abal que los profetas de Jehová. De Jehová nomás era Elías, que él estaba solo y el pueblo. Pero los profetas de Abal eran 450. Entonces, pues ya prepararon, los Abal prepararon el buey que les habían dado, y entonces clamaron a su Dios, pero no hubo ninguna respuesta, digamos. Entonces, ya, digamos, como no hubo ninguna respuesta, entonces dice, entonces ya cerca del altar que habían hecho, entonces dice el verso 27, y aconteció el mediodía que Elías se burlaba de ellos.
Y fíjense, todo para esto, cuando los varones prepararon el buey, como ellos, entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Entonces, ellos daban sus danzas, pidiéndole a su Dios que descendiera ese fuego para que se prendiera el holocausto. Entonces, dice en verso 27, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, porque Dios quizá está meditando o tiene algún trabajo o va en camino, o tal vez duerme, hay que despertar. Fíjense, ya de ver de que Elías miró que no descendía fuego del cielo, y Elías se burlaba de los profetas, dice, gritarles, porque quizá va en camino, o quizá está durmiendo, o quizá, digamos, no sé qué está haciendo, pero hay que despertarle, dice. Entonces, como dice ahí Elías, ¿verdad? Dice, aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, porque el Dios quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va en camino, o tal vez duerme, hay que despertarle. Entonces Elías les da muchas cosas, ¿verdad? Que hay que despertarle porque quizá está durmiendo, pero no había ninguna respuesta de Dios, de los dioses de Baal, hacia lo que estaba diciendo Elías. Entonces dice el verso 28, y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Fíjense cómo ese sacrificio que hacían los Baales, los profetas, se lanzaban, se cortaban, digamos, como que dice, la sangre corría por sus cuerpos, de tanto sacrificio que hacían, pero su Dios no lo respondía, digamos. Fíjense cómo siempre como se sacrificaban tanto, mucho, para que viniera ese fuego del cielo, pero ese fuego nunca llegó, porque en realidad, digamos, estaban los Baales, como quien dice, pues, pidiendo en vano, porque en realidad, digamos, los Baales no iban a responder, digamos, los profetas, digamos, siempre hacían esos sacrificios, pero ningún fuego descendió, porque en realidad Dios no los escuchaba, y en realidad no los iba a escuchar porque esos dioses no tienen poder. Entonces, dice el 28, no, dice entonces el 29, dice, y pasando el mediodía, y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Dice cómo llegó a cierta hora del sacrificio. Entonces, como que dice, no había ninguna respuesta, ¿verdad? Dice del sacrificio, que no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se acercó, y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Entonces dice, ya como ver Elías que no había ninguna respuesta del fuego del cielo, entonces Elías le dice a todo el pueblo, acercados a mí, dice, acercados. Entonces Elías dice, acercados. Dice entonces Elías a todo el pueblo, dice entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó y arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Dice, y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, la cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo, Israel será tu nombre. Fíjense cómo ya no iba a llamarse Jacob, digamos, cuando Elías va a preparar su altar, siempre un hombre de conocimiento de la palabra de nuestro Dios, él va y toma 12 piedras de la tribu de Jacob, ¿verdad? Entonces, 12 piedras vienen siendo los 12 hijos de Jacob, digamos que eran las de las tribus. Entonces cogió 12 piedras, cada piedra representaba un de los hijos de Jacob. Y entonces, como dice, y tomó Elías 12 piedras conforme al número de la familia, de la tribu de los hijos de Jacob. Entonces cada piedra representaba a cada hijo de Jacob. Entonces
Dice, la cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Entonces, mis hermanos, los invito ahorita a leer en Génesis 32, 28. Vamos a estar ahí nada más en Génesis 32, 28. Dice la palabra de nuestro Dios en el Génesis 32, 28. Y dijo, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres has vencido. Fíjense cómo dice aquí, digamos, el 28. Y el varón le dijo, no se te dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y han vencido. Fíjense cómo digamos, dice, ya no se llamará más Jacob, sino se va a llamar Israel. Pero ahora les invito a, digamos, ahí mismo en Génesis 35, 10. Dice, el capítulo 35, el verso 10 y el 11 dice así, y le dijo, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel, será tu nombre, y llamó su nombre Israel. Fíjense cómo siempre Dios tiene su plan, digamos, a cada persona. Entonces, como su nombre era Jacob, pero Dios le dijo, ya no te llamarás Jacob, ahora tu nombre va a ser Israel. Israel. Y luego dice el verso 11, dice, también yo le dije, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplicaré una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Es como de esa generación, cómo iban a salir reyes, de esa nación, de esa tribu de Jacob, de esa descendencia. Pero regresemos otra vez al rey, mis hermanos. Ahora dice el verso... Bueno, dice el verso 32. Dice, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová, y después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de agua. Fíjense cómo cuando Elías se edificó, ya preparó el altar, todavía, digamos, él puso, digamos, como que él dice, para hacerlas más, como dijera, pues para que creyeran los vales en el nombre del Señor, como Elías prepara el altar, ¿verdad? El nombre de Jehová, ¿verdad? Dice entonces, ya dice edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupiesen 2 medidas de grano. Entonces dice, preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Dice, entonces ya cuando hizo todo esto, cortó Elías el buey y lo puso en pedazos, lo cortó y lo puso sobre la leña, ¿verdad? Entonces le dijo a los que le servían, ¿verdad? Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Y dijo aún, diciendo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. El verso 34. Entonces, como dice entonces Elías, todavía para darle más fuerza, digamos, a lo que él creía, todavía como le puso agua, digamos,
al holocausto que había preparado Elías para que miraran, digamos, el poder que iba a hacer Dios cuando Elías proclamara a su Dios. Entonces todavía Elías prepara el holocausto, pone la leña, pone el buey en la leña, le echa agua y no una vez, sino que la tercera vez, sino que cuando preparó el altar, pues hizo una zanja alrededor, ¿verdad? En una zanja en la cual, digamos, pusieron ciertas de grano y luego el agua. Echó el agua, digamos, la leña pues quedó bien empapada, digamos, en la cual, digamos, que fue la tercera vez que echaron el agua en la zanja, y la zanja pues como que ya estaba ya completa, el local estaba empapado de agua. Entonces ya, digamos, ahí, entonces ya, como ya está todo preparado, dice, de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Fíjense como la zanja que había hecho Elías, de tanta agua que le había echado, como daba vuelta, como quien dice, como si fuera un río que está circulando, ¿verdad? Entonces, Señor dijo, entonces dijo, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo a Jehová, Dios de Abraham y de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto tú que eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Fíjense cómo, digamos, siempre Elías no hacía que por él, sino que por mandato de nuestro Dios. Él hizo todas estas cosas para mostrarle lo que iba a suceder después. Entonces, dice el verso 37, dice, respóndeme. Ya cuando hizo todas las cosas, dice el 37, dice, respóndeme Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Fíjense cómo ya cuando tiene todo preparado, le dice Elías, respóndeme Señor, respóndeme. Dice, respóndeme Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces, fíjense cómo Elías siempre le dice, pues clama a Dios, ¿verdad? Dice, muévete, respóndeme. Dice, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto y la leña. Fíjense cómo, digamos, Elías estaba confiado, estaba seguro que el Dios de él iba a responder, porque no se iba a poner ningún fuego, digamos, debajo de los que habían hecho, ¿verdad? Sino que iba a descender el fuego del cielo. Entonces, como los Baales no respondió, entonces le tocó el turno a Elías. Dijo, ahora van a ver lo que es el poder de Dios, que mi Dios va a responderme, porque él confiaba que Dios le iba a responder. Y entonces, como dice, respóndeme Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto y la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Dicen cómo quedó seco, que aún lambió hasta las piedras, digamos, todo el mojo que queda, digamos, en la tierra, lo lambió para arriba, digamos, el fuego, como lo que es el poder de Dios, ¿verdad? Ya que los Baales se habían sacrificado, se habían cortado, se danzaban con el propósito de que el Dios de ellos respondía, pero no hubo ninguna contestación, sino que Elías aquí respondió cuál era el Dios verdadero que iba a responder por medio del fuego, y cómo el Señor le contestó a Elías, porque Elías dijo, respóndeme, y Dios lo oyó, y el Señor descendió fuego del cielo, y como dice, y Jehová, y consumió el holocausto, y la leña, y las piedras, y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Entonces piensa aquí, el verso 39, y si viendo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces el pueblo ya, como quien dice, mirando lo que había sucedido, entonces como digamos ya el pueblo, digamos viendo todo el pueblo,
se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías dijo: aprendele a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos prendieron y los llevaron a Elías al arroyo de Gizón, y allí los degolló. Dicen cómo cuando sucedió todo esto, se postraron, ¿verdad? Dijeron: este es el Dios de todo, ¿verdad? Entonces quisieron oír los males, pero dijo: aprenderlos, pero ninguno, ¿verdad? Escaparon a todos los 400, no dejaron escapar a ninguno, sino a todos los 400 los agarraron, los llevaron a Elías, y Dios los dice, como dice allí, dice: entonces Elías dijo: aprender a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevaron a Elías al arroyo de Gizón, y allí los degolló. Fíjense cómo Elías, con ese poder, siempre que les demostró que él tenía un Dios poderoso, que no había otro Dios que descendiera fuera del cielo, que nomás es un solo Dios, porque hay muchos dioses, pero hay un solo Dios que puede hacer todas las cosas. El Dios de Elías, el Dios de nosotros, en quien confiamos, y como les digo, nosotros debemos siempre confiar en nuestro Dios. Dejémonos de siempre pensar en las imágenes que fuimos inculcados nosotros como hijos de nuestros padres, y no los culpamos porque ellos también fueron inculcados, ¿verdad? Pero ahora que tuvimos la oportunidad cada uno de nosotros de conocer la palabra de nuestro Dios, pues despojémonos de ese yugo de esclavitud que nos lleva a la idolatría, y eso a nosotros como cristianos, como oidores de la palabra de nuestro Dios, ya no debe existir en nuestro pensamiento, porque en realidad en un 90% pues sabemos que creen en los ídolos, y el ídolo pues no te puede responder lo que le pides, sino que pues se sientan a un ídolo mudo, a un ídolo que no oye, que no respira, pero nosotros tenemos un Dios que nos oye, y debemos tener esa confianza en nosotros, tener esa confianza en Dios, que lo que pidamos, como dice la palabra de Dios, si pidemos, Él nos oye. Y hay que pedirle siempre a nuestro Dios que nos ayude en nuestra vida diaria a vivir, y que siempre nos dé la fortaleza para seguir adelante el camino del Señor, porque el camino no es fácil, siempre tenemos tropiezos, tenemos siempre en veces tropiezos, pero si cayemos, como dice la palabra de nuestro Dios, si pecamos, tenemos a Jesucristo nuestro abogado, que Él nos oye confesar nuestras faltas, porque Él es nuestro abogado en que debemos de confiar. Mis hermanos, entonces, gracias a nuestro Dios, y seguir siempre la palabra de nuestro Dios, que Dios nos dé la fortaleza para seguir adelante en el camino del Señor, y que estemos un día en su presencia, como Él nos ha prometido, que un día estaremos con Él y reinaremos eternamente con Él, porque sabemos que pues los tiempos son difíciles en estos tiempos. Ya ven como ahorita, pues ya ya que murió este Papa, de Roma, pues ya otro sucesor, ¿verdad? Y sabrá Dios qué irá a pasar, solamente Dios sabe cómo las profecías se están cumpliendo, y sabemos que un día, nosotros no lo vamos a ver, pero nuestra descendencia, la que viene atrás de nosotros, quizás sí lo miren, pero nosotros no lo vamos a mirar. Pero tenemos familias, tenemos niños que quizá ellos van a mirar. Entonces, pues nosotros ahorita no hemos pasado por tribulaciones, pero va a haber una tribulación tan grande en la cual, como dice la Escritura, que nadie va a comprar ni poder vender si no tiene esa marca. Entonces, y los que no tienen esa marca, pues van a ser pues atormentados, sacrificados, porque pues vamos a estar bajo una ley en la cual va a haber nada más un reino, un poder. Entonces, si no podemos tener esa marca, como dice la Escritura, pues no podemos comprar ni vender, sino que el que tenga esa marca está obedeciendo al profeta, ¿verdad? Que va a tener esa marca. Entonces, quizá muchos que si vivemos o vamos a estar, quizá vamos a doblar, como cuando Daniel le hizo aquella prueba de Nabucodonosor, que iba a echarlo al pozo de los leones por cuando levantó la estatua, que todo el pueblo iba a adorar esa estatua. Entonces la que no adorara, pues iba a ser atormentado, iba a echar al
foso de los leones o al horno de fuego. Entonces, como estas personas eran, digamos, siempre fueron tres personajes muy valientes en la cual ellos no doblaron rodilla ante este gobernador de Nabucodonosor, ¿verdad? Entonces fue un privilegio de ellos, ¿verdad? Porque los que lo estaban mirando, pues siempre estaban temerosos, ¿verdad? Ah, les va a pasar esto, pero Daniel y los dos otros personajes, pues siempre confiaban en Dios, que no doblaban rodillas, sino que iban a doblar rodillas, pero a su Dios, no a un hombre, sino que siempre ellos estuvieron firmes. Y quizá nosotros como humanos, digamos, vamos también a estar en esos peligros, en esas pruebas, porque van a venir pruebas muy difíciles, en la cual aún siendo cristianos a lo mejor retornamos. Y quizá, digamos, pues, quizá nosotros no vamos a ver eso, pero los que vienen detrás de nosotros, eso es lo que van a sufrir esas tribulaciones tan grandes. Porque, pues, como dice la Escritura, la profecía se cumple. Y se están cumpliendo, digamos, en estos tiempos, y todos hay que darle gracias a nuestro Dios, que pues Dios tenga siempre, que tengamos siempre la protección de nuestro Dios y esa fuerza para seguir adelante en el camino del Señor. Bueno, mis hermanos, que Dios nos bendiga a todos ustedes y gracias por estar aquí en esta noche, y sabemos que lo que pedamos a nuestro Dios, Él siempre nos escucha. Él siempre tiene su oído atento a nuestras súplicas, a nuestras oraciones. Él siempre tiene presto su oído para escucharnos. Mis hermanos, que Dios nos bendiga y vamos a orar esta tarde. Bendito Señor y buen Padre nuestro, Señor, te estamos agradecidos, mi Dios, porque tú eres bueno, Señor Dios. Sin ti nada podremos hacer, Señor Dios. Como dijo un personaje, ¿a quién podremos ir, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna, mi Dios? Y a ti te damos toda la gloria y la honra, Señor Dios, porque tú eres poderoso, Señor, tú eres santo, Señor Dios. Si fuera de ti, nada podremos hacer, Señor, porque tú eres todo en quien debemos de confiar, mi Dios. Y a ti te damos toda la gloria y la honra, Señor Dios, porque solamente usted se las merece, mi Dios. Sé con cada uno de los que estamos aquí en esta tarde y llévalos con bien a sus hogares, quita todo peligro, Señor Dios, y que en esta noche, Señor, dormamos tranquilamente, Señor, confiando en ti, que usted velará en nuestros sueños, en nuestro dormir. Bendito Padre, bendice a cada familia representada, Señor Dios, que tu Santo Espíritu siempre more en nosotros, y te damos toda la gloria y la honra en el nombre sagrado de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios nos lo bendiga,